Hola hermanos, bienvenidos a Oraciones Milagrosas. Hoy, Hebreos 7 y 8, el sacerdocio de Melquisedec. Como siempre les pido, por favor, suscríbanse a Oraciones Milagrosas y compartan este video con sus seres queridos. Ayúdenme a difundir la palabra. Ahora sí, comencemos Hebreos capítulo 7. Recordemos que la epístola a los hebreos es anónima, pero que probablemente fue escrita por un judío converso al cristianismo que alentaba a otros judíos conversos al cristianismo a permanecer en el camino de la fe de Cristo. Y en esta epístola, en este capítulo 7, el autor nos da 4 argumentos para permanecer en la fe de Cristo, porque recordemos que en aquel entonces eran tiempos difíciles para los hebreos que se habían convertido al cristianismo. Entonces, de esta manera, el autor de esta epístola busca que aquellos que se han convertido no vuelvan para atrás y ofrece estos argumentos. Estos 4 argumentos que presenta el texto son los siguientes, que nos adentraremos en la lectura, pero se los anticipo. El primero, Jesús es sacerdote y rey, se sienta a la derecha de Dios. ¿Qué lo diferencia de los sacerdotes levíticos? Los sacerdotes levíticos eran solamente sacerdotes, no eran reyes. El siguiente argumento es el sacerdocio de Aarón no era perfecto, no era eficiente. El tercer argumento que presenta el autor de Hebreos es los sacerdotes levitas eran mediadores de las ofrendas entre las personas y Dios. Jesús se ofrenda a sí mismo. Los sacerdotes eran perecederos, morían. Jesús vive. Y el cuarto argumento es el siguiente. Los sacerdotes levitas ministraban las sombras. En cambio, Jesús ministra la realidad celestial. Ahora sí, comencemos y vamos leyendo y comentando el texto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Porque en Abraham Aarón pagó diezmos a Melquisedec. Considerad, pues, cuán grande era éste, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque éstos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.
porque el sacerdocio de Aarón no era perfecto. Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Recuerden que los levitas eran la clase sacerdotal y que ningún otro podía ser sacerdote. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, versículo 12. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficiencia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero éste, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Es decir, que los sacerdotes levíticos perecían y en cambio Jesús vive para siempre. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Versículo 23. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo y una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y con esto, en esta epístola, Hebreos nos quiere decir que ya no hay más intermediarios sacerdotales de una clase que nos hagan de intermedio con Dios. Ahora, la intermediación con Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, la cual es una relación íntima de uno con Él y de uno con Dios. En el capítulo 8 hace un resumen de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, es decir, este de la orden de Melquisedec, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario
y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí el tabernáculo es el templo, y como recordamos, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, porque el templo de los levitas era un templo humano, hecho con un mapa, con un simple reflejo de lo que era el templo de Dios en los cielos. Pero el templo de nosotros, el templo de los cristianos, es en el cielo. La iglesia es un lugar de reunión de los cristianos, no es el templo de Dios. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por el cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Aquí en el versículo 4, si estuviese sobre la tierra, nuestro Señor Jesús, ni siquiera sería sacerdote, porque no es de la tribu de los levitas, sino de la tribu de Judá. Y además, los de las tribus de Leví presentan sacrificios que le dan los hombres. En cambio, Jesús se ofrendó, se sacrificó a sí mismo en la cruz para mostrarnos su ejemplo. Versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, al erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es decir, el tabernáculo, el templo, es una sombra. Así lo hizo Moisés, pero en cambio el templo de Cristo es el templo en los cielos, es el templo verdadero. Y entonces, Cristo es mediador de un mejor pacto, de una nueva alianza. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Recordemos, capítulo 7, el sacerdocio de Aarón no era perfecto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10, por el cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Gracias, Señor, por estas palabras. Gracias, Señor, por un día más de vida en tu reino. Gracias, Señor, por estos argumentos para permanecer en tu fe. Hermanos,
En Hebreos 7 podemos ver cómo la fe en Cristo es libre. No se necesitan sacerdotes humanos para ser mediadores entre nosotros y Dios. Tenemos a Cristo, que es inmortal y que solamente basta con creer en Él para llegar a Dios. Hermanos, como siempre les pido que por favor se suscriban a Oraciones Milagrosas, que le den manito arriba a este video, que me ayuden a difundir la palabra. Y como siempre, dejen aquí debajo en sus comentarios su testimonio para estar unidos todos los hermanos en Cristo Jesús. Amén.